¿Cómo están, jóvenes ajedrecistas? Bienvenidos al video de la partida de la segunda ronda del Campeonato Nacional de Mayores Masculino 2019. En esta ocasión comentaremos la partida de la maestra internacional Cordero Daniela y Almendras Elías, alias Partizano. Comencemos. Bueno, en esta partida se vio una línea reti o catalana o sistema de filanchetto. Empezó normalmente con D4, caballo F6, caballo F3, una línea un poquito no tan principal, porque lo principal es jugar C4, pero no tiene nada de malo. G6, C4, una transposición común en peón dama, alfil G7, G3, enroque corto y alfil G2. Aquí podemos ver una formación típica de la catalana, pero la catalana tiende a utilizarse con los sistemas que el negro juega de 5. D5 haciendo el favor de intentar transponer una Grunfeld, caballo por D5, todo normal, todo es teórico, todo está bien hasta la primera jugada no tan teórica. E3. La jugada E3 en este tipo de formaciones de peón dama se ha visto comúnmente contra gambito rosado, contra gambito aceptado, pero en los sistemas de filanchetto no se ve comúnmente, porque el alfil de C1 queda encerrado de una vez. Hubiera sido mejor y más flexible en enroque corto, tal vez para que en vez de jugar E3 se juegue E4 y caballo C3 o dama C2, como es típico en los sistemas de la catalana, de la reti, el ataque indio de rey, etc. Muy bien. E3. Un error posicional. Caballo C6, interesante. Aquí también se podía dar C5, como es común en este tipo de formaciones con negra, porque el alfil de C7 ya está destapado y hace presión en el punto D4. Caballo C6 también es interesante con otra idea, jugar E5 y romper la formación de las blancas. Enroque corto, caballo B6, otra jugada interesante. ¿Por qué caballo B6? Bueno, al final el alfil de G2 va a empezar a molestar ese caballo de 5, entonces es una forma profiláctica de evitar que molesten ese caballo. Caballo C3 controlando el centro, todo bien. Y un error por parte, en este caso, de las negras. A6. A6 en sí, ¿por qué es un error? Porque sencillamente no está haciendo nada, no va con el plan central. Lo mejor hubiera sido una jugada de tanteo como alfil G4. Alfil G4 presionando el caballo de F3 e intentando hacer E5, que para eso se hizo caballo C6. Ay, ¿qué pasa con H3? Bueno, sencillamente yo juego alfil E6 y ahora veamos, pareciera que el negro perdió un tiempo, pero en realidad lo está ganando porque va a hacer el golpeteo del peón de H3 con dama D7, rey H2 y ya vemos que la formación del enroque blanco empieza a debilitarse. Hubiera sido muy interesante alfil G4. Pero bueno, A6 no es una jugada que va de acuerdo al plan. H3 de todos modos y E5. Otra vez las negras siguen el rumbo de la partida y empiezan a explotar el centro. Las blancas obviamente no van a entregar su centro y juegan D5, atacando el caballo de C6 y caballo E7, aunque el caballo ha sido corrido de su casilla C6, ya cumplió su función de hacer E5 y por lo menos las negras ahora tienen un centro sólido. E4 para controlar el centro, pero ya vimos que era mucho mejor antes haber jugado E4 en vez de 3. Así que por esa pérdida de tiempo es que el blanco no saca tanta ventaja en esta línea. Caballo C4, interesante. Caballo C4 lo que no busca tanto presionar el punto B2 ni el punto 3, sino reubicar la pieza en B6 que ya no estaba haciendo nada, a reubicarla en la parte de D6 para tocar el centro del peón D4. Y aquí vemos dos variantes. En la partida se jugó dama E2, pero hubiera sido muy interesante que se jugara B3. Con B3, ¿qué hago? Corro el caballo, que de todos modos va a D6, pero como podemos ver, el alfil de C1 ahora sí tiene casillas importantes, ya sea para ponerlo en B2 para golpear el peón de E5 o en A3 para presionar el caballo de D6, cosa que no puede hacer C6 tan fácil, porque si hace C6 el negro fácilmente puede romper el centro blanco. ¿Ok? La partida se hizo dama E2, no es mala, pero hubiera sido más interesante B3
Caballo D6 de todos modos. Ahora vemos que el caballo pasó de estar en B6 que no hacía nada a D6 que está presionando el centro blanco. Y vemos otra vez A4. A4 es jugable, evita B5, pero inclusive todavía se podía hacer B3 con el plan de alfil A3 o el plan de alfil B2. Entonces, A4 de todos modos, evita B5, está bien. Alfil D7, el negro empieza a preparar su jugada de ruptura, ya sea B5 o C6. Y B4 otra vez. B4 no, porque deja un punto crítico de la casilla C4 que puede ser controlado fácilmente con la jugada B5 y caballo C4. Entonces lo mejor otra vez hubiera sido B3 para sostener el punto de C4, que no le sea tan fácil al negro de entrar en ese punto. Y otra vez el alfil de A3 o el alfil en B2 presionando ya sea en B2 en el punto de 5 o en A3 al caballo de D6. B4 pues, eso fue lo que pasó en la partida. H6 para evitar caballo G5, para evitar alfil G5. Torre A3 dudosa. ¿Por qué torre A3 dudosa si está desarrollando una pieza? Bueno, como podemos ver, la torre A3 no tiene buenas casillas allí. Si se quería desarrollar esa torre, hubiera sido mucho mejor alfil B2 y la torre podía ir tanto a C1 para presionar la columna abierta de C, como D1 para intentar soportar su centro. Entonces torre A3 no va con los principios del plan y en posiciones encerradas es muy importante las planificaciones a largo plazo. B5, como les dije, ahora el negro empieza a toquetear las casillas de C4 fuertemente para hacer un puesto de avanzado ahí. El blanco no quiere abrir, sino que juega A5. Y bueno, caballo C4, como les dije, ya el puesto fuerte de C4 es difícil quitárselo a las negras. Torre B3 y ahora vemos un golpe muy interesante de las blancas, hecha en la partida, por cierto. F5. F5 es interesante, es un plan común en los sistemas de filancheto de las negras y además empieza a golpear el punto E4. Pero sin embargo, según los ordenadores, había una jugada un poquito más interesante, que era C6. ¿Por qué C6 y no F5? F5 podemos ver que se va a hacer de todos modos. Pero C6 hay que aprovechar el momento preciso para romper el peón de D5. Si ese peón se desaparece de ahí, toda la formación negra se empieza a activar, ya sea capturándolo o ya sea que él se capture. O sea, C6 es un golpe muy interesante y no dejaba muchas oportunidades al blanco de progresar. Pero F5 no está mal, F5 inclusive se debía jugar tarde o temprano. F5 atacando el centro, caballo D2 intentando correr caballo DC4 y soportar aún más su centro. Caballo D6 no cambia, obviamente no debemos cambiar las piezas superfluas, del contrario, puesto si nos podemos ver todas las piezas de las blancas no están haciendo absolutamente nada. El único que está haciendo algo es la dama de D2, que está más bien defendiendo. Los caballos de D2 solo defienden, el alfil de C1 es un palo, la torre de B3 no está haciendo nada. Alfil B2 activando la pieza que no estaba haciendo nada. F4. F4 es una jugada interesante. Intenta romper en G3. Obviamente las blancas no dejan y juegan G4. Pero aquí se jugó G5. Que hubiera sido mucho mejor que G5. Otra vez C6. Intentando romper el centro. Ahora vemos. Hay dos jugadas. En la partida se jugó F3. Ya veremos por qué es buena o mala. Y caballo 2 hubiera sido un poquito más interesante. ¿Por qué F3 es una jugada dudosa? Posicionalmente es mala, puesto que hace que nuestro alfil de G2 no se mueva. O sea, ya mientras más peones pongamos en nuestro propio color del alfil, el alfil menos se mueve. Entonces, si el alfil de B2 no se mueve, el alfil de G2 no está haciendo nada, tenemos técnicamente dos piezas de menos. ¿Qué hubiera sido mejor? Tal vez caballo A2 para activar el alfil de B2, reubicar ese caballo a C1 y ponerlo en D3 para presionar el punto E5. Y no hay problema con el alfil G2, por lo menos está defendiendo el peón D4. O sea, las piezas siguen trabajando y de paso podemos ver torre C1 para que no pueda hacer las negras el golpe de C6. Hubiera sido un poquito mejor que F3. Muy bien, F3 se jugó en la partida.
Y vemos torre C8, una jugada interesante por parte del negro. La idea es hacer C6, pero si se quería hacer C6 hace rato se hubiera hecho. Una jugada admiración que después se hizo en la partida es alfil E8. ¿Por qué alfil E8? Con la idea de jugar alfil F7 y seguir golpeando en C6 con más fuerza. Puesto vamos a aprovechar la clavada que tiene el peón de E5 con la torre de B3. Ok, F3, torre C8 y torre de 1 activando la pieza en el punto de 5, alfil E8 de todos modos, caballo A2 para activar el alfil de B2 y vemos un error negro. Aunque parezca muy buena y aunque parezca que es lo debido, C5 es error. ¿Por qué es error C5 si está atacando el peón de B4? Si está abriéndole la columna a la torre S8. Como dije, en las posiciones cerradas uno debe seguir el plan sí o sí. Y el plan de las negras en toda la partida se debió hacer con C6 admiración. Ya C6 hay problemas grandes, puesto que ya estoy jugando alfil F7. Si me come alfil F7 y de repente la torre de B3 está comprometida, el caballo de A2 está guindando en el aire, estoy controlando la casilla de 5 y de todos modos el peón de C6 va a caer cuando haga torre por C6 o caballo por C6. Sencillito era el plan. C5 error. Parece buena, pero al final es mala. D por C5, torre por. No ha pasado nada. Ya las negras tienen su columna abierta, todo bien. Caballo B4 para golpear el peón de A6. Dama por A5, un reflejo. O sea, me están defendiendo, bueno, con un peón. Y caballo D3. Caballo D3. O sea, pareciera buena, pero ese es el error que le quita parte de la ventaja al blanco. ¿Cómo va a tener ventaja al blanco si tiene un peón de menos? Ya veremos por qué. Si yo hubiera jugado dama F2 admiración, toqueteando la torre S5, pero no tan importante eso, le voy a quitar el jaque que tenía de retirada dama B6 jaque. Entonces la torre se quita C8 y juego torre A1. Con torre A1 voy a recuperar mi peón y además voy a tener una columna abierta, y lo más importante en todas las posiciones de ajedrez es que mis piezas se activan completamente. Ya después que quite la dama, caballo por A6 o inclusive torre por A6 ya le da una ventaja espacial al blanco. O sea, el blanco ya está controlando casi todo el tablero. Después de torre por A6 o caballo por A6 vendría alfil F1 golpeando en B5 y vemos que toda la iniciativa se va al bando blanco. ¿Ok? Pero es lógico, son errores comunes que pasan en partidas serias cuando hay bastante presión y se jugó caballo de 3. No es lo mismo. La torre ahora tiene el punto C2 para clavar. Y de paso, si torre A1, voy a jugar dama B6 jaque. Ya vemos la diferencia de eso. Alfil por E5, recuperando el peón. Alfil por, aunque este alfil por es una jugada medio comprometida, puesto que está entregando su alfil de G7. Si lo vamos a entregar nuestro alfil de G7, es correcto entregarlo por el otro alfil, no por el otro caballo. Así que esta jugada sí es correcta. Alfil por E5, caballo por E5 y dama A2 presionando la clavada de 2. Ahora vemos que en vez de que el blanco siga con la iniciativa, es el negro que está presionando. Torre torre 3B1. Y ahora vemos B4. B4 es la jugada que se jugó. O sea, parece lógica, voy a coronar, pero había una más fuerte, que era caballo C4 admiración. ¿Por qué esa jugada es más fuerte que la contraria? Bueno, si me pongo a contar, creo que tengo más iniciativa en el flanco de dama. Tengo peones pasados en el flanco de dama. El blanco también tiene peones pasados en el centro, pero son más controlables que los de flanco. En los finales, los peones de flanco tienden a ser más fuertes que los peones centrales, cosa que pasa al revés en medio juego. Pero ya estamos viendo que vamos a pasar a finales. Después de caballo por C4, B por C4, y tengo varias amenazas. Estoy amenazando C3 aprovechando la clavada. Estoy amenazando alfil B5 para controlar el centro. Y voy a activar otra vez todas las piezas. O sea, hubiera sido muy interesante caballo C4 en vez de B4. B4, de todos modos no está tan mal. Dama de 3 quitándome la clavada, aprovechando el tiempo, evitando B3, etcétera, etcétera. Alfil B5 presionando más las piezas.
Dama de 4, aprovechando que no hay alfil negro, intentando presionar, tal vez buscando una red de mate. Alfil E2 y empiezan los problemas de las blancas. Dama por B4, excelente jugada. No había muchas en sí. Quitar la torre era técnicamente perder la pieza y perder la partida. Así que cuando uno está buscando o está perdiendo, hay que buscar un contrajuego excelente. Caballo S8 para defender el otro caballo. Torre A1. Dama B2 creo que era única. Dama por B2, torre por B2 y ya pasamos a un final. Ahora, el problema radica aquí que el blanco va a perder calidad, porque quitar la torre de D1 por ya sea B1 es sinónimo de torre por D2. Alfil F1 para activar el alfil, que vimos que la jugada F3 hace que ese alfil no sirva para nada. Alfil por D1, torre por D1 y tenemos una posición complicada. ¿Por qué? El negro tiene calidad de más, pero el blanco tiene dos peones pasados. El negro tiene el peón de A6 pasado, pero ya vemos que el alfil de F1 lo está mirando de reojo. Caballo B6 para activar la pieza. Y aquí vemos el error que bota la partida. Caballo DC4. ¿Por qué es error esta jugada? Esta jugada es error porque va con el concepto típico. O sea, tengo calidad de menos. Si contamos, no debería estar cambiando piezas. Porque las piezas pocas, o sea, las dos torres que van a quedar, van a intentar meterse en séptima. Entonces, si tenemos calidad de menos, hay que intentar, en el momento preciso, hacer los cambios. Caballo por C4, el negro no lo piensa mucho, caballo por C4 y caballo por C4, alfil por C4. Y ahora, después de los cambios, ya empieza a verse la fuerza de las torres con la jugada, bueno, rey F7, E5 normal y la jugada torre C8. Y de repente el blanco tiene problemas, puesto que le van a entrar en la segunda fila y sabemos que por más que sea que tengamos material de más o tengamos lo que tengamos dos torres en la segunda o en la séptima fila, tiende a ser mortíferas para el rey contrario, sobre todo si no ha salido de la octava o en este caso de la primera fila. E6 jaque, rey F6. ¿Por qué rey F6 y no rey E7? Bueno, si rey E7 de 6 jaque y si se van los peones, así que rey F6. Y ahora está cayendo el alfil de C4. Alfil por A6 para intentar defenderse. Torre 8 C2. Y ya vemos que por más que tenga el blanco dos peones pasados que parecen muy fuertes, dos torres en séptima le dan demasiada actividad a las piezas. O sea, y el rey blanco puede caer en mate, cosa que ya pasó aquí. Veamos. Alfil de 3. Tal vez hubiera preferido en este caso alfil G1 para intentar que no me den el jaque en G2 y después buscar tal vez D6 y D7 y que se vaya el peón solo. Alfil de 3, torre G2 jaque, rey H1, torre jaque, rey G1, torre jaque, rey F1, torre G3 comiéndome el peón. También está buscando torre H1 jaque, rey E1 para que no me den jaque, torre por F3, alfil F5 para soñar con coronar, otra vez la torre séptima, rey F2, torre F2, D6 se va, rey G2 buscando mate, se defiende con rey F1 y F3 abandona. Y podemos ver que aunque el blanco parecía que tenía una posición final excelente, dos torres en séptima hacen demasiada presión en la posición. Ojo, al final quiero recalcar que no tengo nada en contra de ningún jugador de mis videos, pero sí tengo que corregir dichos errores para que no se vuelvan a ocurrir al mismo ajedrecista u otros del TEAM Bolivia. Así que muchas gracias por ver mi video y compartan por favor.